This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra tierra. Parecía imposible. Ninguna nación en la historia había resucitado jamás, pero estaba escrito y se cumplió. El pueblo que fue esparcido como polvo por todo el mundo, perseguido y exiliado durante más de 2000 años, regresó a su tierra prometida. Israel renació y al hacerlo, activó una profecía que había estado dormida durante siglos, la visión del Valle de los Huesos Secos. Pero atención, la visión aún no está completa. 2 de las 3 etapas ya se han cumplido: el regreso físico y el florecer político. Pero la última etapa de la profecía aún está por suceder, y cuando lo haga, sacudirá al mundo entero, porque Israel no es solo una nación, es el reloj profético de Dios. Y cada acontecimiento, cada amenaza, cada guerra, es un paso más en la cuenta regresiva final. Quédate hasta el final, porque el destino de Israel está escrito en la visión del Valle de los Huesos Secos, desde el principio hasta el fin, y está más cerca de lo que imaginas. Para entender el misterio del Valle de los Huesos Secos, tenemos que retroceder más de 2500 años, a una época donde Israel ya no era una nación libre. Había sido conquistada, dividida y exiliada. Las 10 tribus del norte habían sido destruidas por Asiria más de un siglo antes, y ahora solo quedaba Judá, debilitada y dividida. Era el tiempo de los últimos reyes débiles como Joacaz, Joacim y Sedequías, que reinaron en medio de la corrupción, la idolatría y la presión de otros imperios. El templo aún estaba en pie, pero ya no era santo. Había sido contaminado por ídolos y la justicia había sido reemplazada por la codicia. Y en el año 597 a.C., como había advertido el profeta Jeremías, llegó el juicio. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén por segunda vez. No la destruyó aún, pero deportó a miles de habitantes, entre ellos nobles, artesanos, soldados y un joven sacerdote de 25 años llamado Ezequiel. Ezequiel pertenecía a una familia sacerdotal, estaba destinado a servir en el templo y, según la ley de Moisés, comenzaría su ministerio a los 30 años. Pero su sacerdocio nunca llegó, el exilio lo arrebató antes. Fue llevado a Tel Aviv, un asentamiento de exiliados ubicado a orillas del río Quebar, un canal de Babilonia. Allí vivía una comunidad judía marginada, lejos del templo y lejos de Dios. Durante 5 años, Ezequiel vivió como uno más entre los deportados, observando cómo el pueblo repetía sus errores aún en tierra extraña. Muchos se preguntaban si Dios los había abandonado. Algunos aún creían que el castigo era temporal, que Jerusalén resistiría y volverían a la tierra prometida, pero otros ya habían perdido toda esperanza y se habían rendido a la cultura de Babilonia. Israel no solo había perdido una batalla, había perdido su propósito, había traicionado el pacto y, lo más importante, había perdido la fe. Ezequiel vivía entre 2 mundos, el de la promesa y el del castigo. Había sido preparado para servir a Dios, pero lo único que tenía delante era un pueblo quebrado en una tierra extranjera. Y fue justo entonces, cuando Ezequiel cumplió 30 años, la edad exacta en que habría comenzado su sacerdocio, que Dios le habló. De repente los cielos se abrieron, una tormenta se alzó con relámpagos y una nube espesa envuelta en fuego, y dentro de ella, los querubines de Dios. Eran 4 seres vivientes.
cada uno con 4 rostros: hombre, león, buey y águila. Sus alas se extendían, sus pies brillaban como bronce fundido y junto a ellos se movían ruedas, ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos que se movían sin girar. Era una visión imposible de describir. Ezequiel comprendió lo que estaba viendo: la gloria de Dios, moviéndose, saliendo del templo y abandonando Jerusalén. Y allí, en tierra de enemigos, en pleno exilio, Dios le dijo: «Hijo de hombre, levántate, porque te hablo». Ezequiel cayó al suelo aterrado, pero entonces Dios le entregó un rollo y le dijo: «Come este rollo, y luego habla a la casa de Israel». Estaba escrito por dentro y por fuera con palabras de lamento y dolor. Ezequiel lo comió y aunque contenía juicio, en su boca sabía a miel. Desde ese momento, Ezequiel se convirtió en profeta. Dios lo nombró atalaya, un vigía entre ruinas, alguien que debía advertir, gritar, actuar, aunque nadie quisiera escuchar. Y lo más duro, Dios le dijo que el pueblo no lo oiría, porque su corazón estaba endurecido, así que hablaría con su cuerpo. Así comenzó la misión más extraña y simbólica de todos los profetas. Ezequiel predicaría con su cuerpo. Dios le ordenó realizar actos simbólicos para representar el juicio que se avecinaba. Ezequiel debía acostarse sobre su lado durante 390 días, uno por cada año de pecado de Israel, y luego 40 días más por Judá. Debía comer pan medido, cocido sobre estiércol, como señal del hambre que vendría en Jerusalén. Después, debía afeitarse la cabeza con una espada y dividir el cabello en 3 partes. Una la quemaría, otra la cortaría, y la última la esparciría al viento. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Hi, welcome to IKEA. This is my college campus. Correct, but I see you're on IKEA.com ordering some college items. My daughter's room is pretty bare. We need a lamp, some comfy pillows, her favorite stuffy. Dad! With pickup options, we've got what you need to conveniently order IKEA. Literally anywhere. Sweet. More time for gaming. And studying. Wait, where are you going now? Got to show the ultimate Frisbee team how easy it is to order from IKEA. Get IKEA whenever, wherever, however you want. Choose from thousands of pickup locations, affordable delivery options, and more. Porque así caería el pueblo, por fuego, por espada y por dispersión. Pero entonces vino lo más difícil. Dios le anunció: el deleite de tus ojos morirá y no llorarás. Y así ocurrió. Su esposa murió y Ezequiel no pudo llorar, porque así sería la caída de Jerusalén, tan brutal que ni siquiera quedaría tiempo para el duelo. Ezequiel lo perdió todo: su hogar, su templo y su esposa. Pero Dios le dio algo a cambio. Le reveló el destino de Israel en la visión del Valle de los Huesos. Ezequiel ya había visto cosas imposibles, pero jamás imaginó que sería testigo del mapa profético del destino de Israel, su caída, su renacer y su restauración en los últimos días. Todo comenzó cuando la mano del Señor vino sobre Ezequiel, y en el espíritu fue llevado a un lugar desolador. Era un valle extenso, silencioso y árido, pero lo más desconcertante no era el paisaje, sino lo que cubría el suelo: huesos. Miles de huesos completamente secos, esparcidos al azar por la tierra seca, fragmentados y abandonados, hacía mucho tiempo. Ezequiel fue obligado a caminar por aquellos restos, y sintió el crujido al pisar aquellos huesos quebrados por el sol y por el tiempo. La escena era clara. El valle era Israel, destruido, exiliado, sin tierra.
abandonado. Era un pueblo reducido a polvo. Pero entonces, en medio de ese silencio abrumador, Dios le hizo una pregunta inquietante. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Ezequiel miró a su alrededor aquel paisaje de muerte y abandono. Era pregunta cargada de tensión porque la lógica decía que no. Pero Ezequiel sabía que el Señor podía hacer lo imposible, así que respondió con humildad. «Señor, solo tú lo sabes». Entonces, Dios hizo algo impensable. Lo desafió a predicarle a los huesos. «Profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová». Parecía absurdo, pero Ezequiel tenía fe y obedeció. Se posicionó frente a aquel mar de muerte y cuando empezó a hablar, el suelo comenzó a temblar. De repente se escuchó un sonido leve, como un crujido subterráneo, pero creció rápidamente hasta convertirse en un estruendo que retumbó en todo el valle. El sonido sacudió los huesos y comenzaron a moverse y a unirse. Los huesos se buscaban entre sí y se unían hueso con hueso, encajando perfectamente, columna con vértebras, fémur con cadera, costillas y cráneos. Y entonces aparecieron tendones, la carne cubrió los huesos y la piel envolvió los cuerpos. Un ejército disperso comenzó a reconstruirse ante sus ojos, y en minutos, lo que antes era un campo de muerte se convirtió en un valle lleno de cuerpos humanos completos, pero no estaban vivos, no respiraban ni se movían. Tenían forma humana, pero seguían siendo cadáveres. Entonces Dios habló de nuevo y le ordenó a Ezequiel hacer algo más profundo, no profetizar a los cuerpos, sino al espíritu, al aliento mismo de vida. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel obedeció, y al pronunciar esas palabras, el viento llegó, invisible, pero real. No era aire común, era ruaj. El aliento mismo de Dios descendió sobre ellos, el mismo que sopló en Adán al principio, el mismo que hizo del barro un ser viviente. Y sucedió, los cuerpos empezaron a respirar. Sus pechos se inflaron y la vida volvió a los cuerpos. Delante de Ezequiel se levantó un ejército, un símbolo viviente del renacer de Israel. Un pueblo que estaba muerto, pero que Dios resucitó. Esta visión del Valle de los Huesos es tan importante que Dios no dejó su explicación a la interpretación. El Señor reveló con claridad su verdadero significado en estos 4 versículos. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Estos 4 versículos son el pasado, presente y futuro del pueblo de Israel. Lo primero que debemos entender es que Ezequiel fue llevado al valle para que viera la realidad espiritual y profética de su pueblo. El valle representa el exilio, pero también el descenso espiritual. En la Biblia, el valle es el lugar de la prueba, símbolo de juicio y muerte. Israel había descendido, literalmente, de su monte sagrado, Sión, a la tierra del polvo, y lo que Ezequiel vio allí no eran cuerpos. Los huesos secos representan una muerte colectiva como pueblo. Es la imagen de una nación borrada del mapa, silenciada por la historia. Dios estaba hablando de su pueblo, de Israel. El Israel que había sido dispersado por siglos, que ya no tenía templo, ni tierra, ni rey, ni idioma común. Dios llamó sepulcros a las naciones en las que Israel fue
esparcido. El Israel que durante 2000 años se convirtió en un pueblo errante que pasó por inquisiciones, expulsiones y por el Holocausto. La pregunta de Dios, ¿vivirán estos huesos?, no era una prueba para Ezequiel, sino para su pueblo. Y es que Dios actúa cuando todo está muerto y ya no queda nada. Pero la promesa fue clara. Él los sacaría de entre los muertos y dejó escrito el orden profético del proceso de reconstrucción. Primero se escucha un temblor, luego los huesos se unen y después aparece la carne pero no el aliento. Esto representa el primer paso en la restauración de Israel. Hank's the family fixer, always with his tool belt. But living with prostate cancer, he needed help. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Your burger is served, and this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. Hey, I'm Frank, and I have hidradenitis suppurativa, HS. Before starting Cosentyx, I was so uncomfortable with my symptoms, like not being able to sleep on white sheets or wear white clothes. Now I can appreciate the little things. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if allergic to Cosentyx. Get checked for TB before starting. Increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like TB or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. You're stronger than HS. Ask your dermatologist about Cosentyx. El regreso físico, territorial. Durante casi 2000 años, las palabras de Ezequiel parecían imposibles de cumplir. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos de Roma destruyeron Jerusalén y quemaron el segundo templo. Israel dejó de existir como nación. Los judíos fueron dispersados, primero por el Imperio Romano y más tarde por todo el continente europeo, África del Norte, Asia y América. Vivieron como extranjeros, muchas veces rechazados, perseguidos, forzados a ocultar su fe. Fue la catástrofe que selló el destino del Israel antiguo, dispersando al pueblo por todo el mundo en una diáspora que duraría siglos y que convertiría a los judíos en extranjeros en todas las naciones. Sin templo, sin tierra, solo una promesa les sostenía, la palabra escrita por los profetas. Porque Dios ya había advertido siglos antes a través de Moisés que esto sucedería. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y entre esas naciones no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Y aunque su identidad parecía desvanecerse, nunca desapareció. El pueblo de Israel conservó su idioma, su fe, su linaje y su anhelo de regresar. Cada año, en cada Pascua celebrada en el exilio, repetían una frase que parecía imposible: el próximo año en Jerusalén. Ese anhelo fue el que mantuvo encendida la promesa, porque lo que parecía imposible estaba escrito desde hacía siglos. El pueblo que había sido esparcido como polvo regresaría. La tierra que había sido abandonada florecería y el nombre que había sido olvidado volvería a ser proclamado entre las naciones, Israel. Y ese día llegó. El 14 de mayo de 1948, después del horror del Holocausto, David Ben Gurión se puso de pie en Tel Aviv y declaró lo que muchos creían que nunca ocurriría.
El Estado de Israel ha nacido. La nación de Israel, que había desaparecido por 2000 años, volvió a la vida. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez desde hacía milenios, los judíos regresaron a su tierra ancestral y fundaron el Estado de Israel. Huesos que se habían secado comenzaron a unirse. El pueblo volvió a la tierra prometida, pero lo más impactante fue que la profecía de Ezequiel acababa de activarse. Porque Dios no había dicho, restauraré a Jerusalén, ni construiré de nuevo el templo. El Señor había dicho, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. En solo unos años, millones de judíos regresaron desde más de 100 países, desde Estados Unidos, Etiopía, Rusia, Argentina, Alemania. Gente que no hablaba el mismo idioma y que nunca había pisado Jerusalén, regresaron y los huesos volvieron a unirse. Muchos teólogos, estudiosos y creyentes ven en este acontecimiento el inicio del cumplimiento literal de Ezequiel 37. Desde entonces, Israel ha sido atacado, rodeado por enemigos, amenazado en cada década, y sin embargo permanece. Y no solo permanece, florece. En 1948 era un desierto y hoy exporta tecnología, agua, frutas, inteligencia, seguridad. El hebreo durante siglos fue una lengua muerta y hoy es el idioma de millones de personas que hablan el idioma que los profetas usaron para escribir la palabra de Dios. No es solo una lengua, es un testimonio viviente de que lo muerto puede volver a vivir. Las profecías de Isaías también se han cumplido. El desierto florecerá como el lirio. Pero Ezequiel vio 3 etapas: la reunión de huesos, la reconstrucción del cuerpo y la entrada del espíritu. Israel ha cumplido 2 de esas 3 etapas. Primero fue el retorno físico, después la carne, la reconstrucción política, pero aún no ha recibido el aliento de Dios, la restauración espiritual. Israel aún no ha sido transformado por el Espíritu porque la mayoría del pueblo israelí sigue sin reconocer al Mesías. Muchos viven con fe, otros sin ella, pero aún no ha ocurrido lo que los profetas anunciaron: un derramamiento del Espíritu, una transformación interior colectiva. En el primer Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de discípulos en Jerusalén y cambió la historia. Pero los profetas anunciaron un segundo Pentecostés, no sobre unos pocos, sino sobre toda la nación. Cuando eso ocurra, será como fuego cruzando el mundo, un soplo que revivirá a los huesos. Cuando Ezequiel profetiza, usa la palabra hebrea ruaj, que significa aliento de Dios, y este detalle es clave porque significa que el Espíritu de Dios volverá a habitar en medio de su pueblo, y esto aún no se ha cumplido. El pueblo de Israel está reunido en su tierra. El valle ya no está vacío, pero el aliento aún no ha descendido. Entonces, la pregunta que queda por responder es: ¿cuándo respirará Israel? ¿Cuándo recibirá ese soplo divino que transforme su corazón y complete la visión profética? Para responder, tenemos que mirar más allá de Ezequiel, porque no fue el único que lo vio. Es la promesa que resonó a través de todos los profetas. Jeremías lo anunció con claridad profética siglos antes: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Joel, por su parte, anunció algo radical: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Zacarías, quizás el más gráfico de todos, habló de un día futuro cuando el pueblo de Israel vería al Mesías y se quebrantaría. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán al que traspasaron. Siglos después, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, dedicó 3 capítulos enteros a este misterio y lo dejó claro: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Aquí está la clave. Hoy Israel ha vuelto a la tierra, los huesos están unidos y la carne ha sido restaurada, pero aún el Ruaj de Dios no ha descendido. Ese será el milagro final. Y no será simbólico, será real. Un despertar nacional que cambiará la historia y comenzará la última etapa del plan profético. Y en ese futuro despertar espiritual, Dios no solo restaurará el corazón de Israel,
también sellará a un remanente para una misión sagrada. El libro de Apocalipsis capítulo 7 revela un detalle clave sobre los tiempos finales. Dios seleccionará a 1,404,000 siervos sellados de entre las 12 tribus de Israel para cumplir un propósito profético durante los juicios del fin. Leemos: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No se trata de un número simbólico cualquiera. Apocalipsis especifica 12,000 de cada tribu, representando un remanente fiel, consagrado, que llevará luz en medio de la oscuridad venidera. Estos sellados son israelitas reales, llamados por Dios para proclamar su verdad cuando el mundo esté envuelto en caos y confusión. Mientras las trompetas suenan, los sellos se abren y la humanidad atraviesa los dolores del juicio final. Estos 144,000 actuarán como mensajeros del Evangelio, proclamando a Cristo como el verdadero Mesías no solo a Israel, sino a todas las naciones. Es la confirmación final de que, aún en medio de la tribulación, Dios no ha olvidado a su pueblo y lo usará como instrumento de salvación global. Porque el propósito de Israel no termina con su regreso a la tierra, sino con su retorno al corazón de Dios, para convertirse finalmente en lo que siempre fue llamado a ser, luz para las naciones. Jesús lo dijo con claridad: aprended la parábola de la higuera. Cuando sus ramas se renuevan y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es esa higuera, y el reloj profético comenzó a moverse cuando esa hoja brotó en 1948. Pero hay más. Israel no solo ha vuelto a la tierra, ha vuelto a ser el centro del conflicto, el epicentro del interés mundial. Cada guerra, cada tensión en Jerusalén es analizada por las naciones, porque lo que ocurre con Israel afecta al mundo. Y eso también fue anunciado. He aquí yo haré de Jerusalén copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. La visión de Ezequiel sigue activa, en proceso. La nación ha vuelto, el valle ya no está vacío, pero el Espíritu de Dios aún no habita en su pueblo. El Valle de los Huesos Secos es un mapa profético, un cronograma de la restauración de Israel. Pero no fue el final, porque justo después, Ezequiel recibe otra revelación, y esta vez no es una restauración, es una guerra profética. Inmediatamente después del renacimiento de Israel como nación, el profeta ve una visión aterradora que conecta directamente con el fin de los tiempos. Un líder misterioso llamado Gog, príncipe de la tierra de Magog, lidera una coalición de naciones extranjeras que se levantan para atacar a Israel. No a un Israel antiguo, sino a un Israel ya restaurado, que vive en paz en su tierra, sin murallas ni defensas. Y los nombres que aparecen en esa coalición no son simbólicos, son reales. Persia, actualmente Irán; Cus, actualmente Sudán; Fut, actualmente Libia; Gomer y Togarma, actualmente Turquía. Todos ellos convergen desde el norte, el sur y el este hacia un único punto del mapa, Jerusalén. Pero Ezequiel no lo describe como una simple invasión, lo llama una cita divina. Porque Dios mismo dice: te pondré garfios en tus quijadas, te haré subir contra mi tierra para que las naciones me conozcan. Es decir, Dios permitirá este ataque para rebelarse. No será una guerra geopolítica, será un juicio. Ezequiel dice que cuando Gog y sus aliados estén por atacar, ocurrirá un gran terremoto. Las montañas se derrumbarán, los soldados se volverán unos contra otros, y fuego y azufre caerán del cielo, pero no será Israel quien se defienda, será Dios. Y seré engrandecido y santificado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor. Pero esta guerra no solo la vio Ezequiel, el profeta Zacarías, siglos después, describe lo mismo desde otro ángulo. Las naciones se reunirán para atacarla, la ciudad será dividida, las casas saqueadas, y en ese momento el Señor descenderá y peleará como en los días antiguos. Y dice algo más: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿De quién habla Zacarías? Del Mesías, del mismo que fue rechazado, traspasado y crucificado, pero que regresa como rey. Y en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan más de 600 años después, el enemigo vuelve a aparecer y lleva el mismo nombre.
Gog y Magog. Las naciones se rebelarán por última vez, rodearán el campamento de los santos y por última vez intentarán destruir al pueblo de Dios. Pero no habrá batalla. El fuego de Dios los consumirá con juicio. El plan no cambia. Israel sigue siendo el centro del escenario del cumplimiento final, porque Israel es más que territorio. Es el escenario donde el plan de Dios comenzó y donde culminará. Su dispersión fue profetizada, su regreso fue profetizado, su endurecimiento y su despertar también. Y en el último conflicto, cuando todas las naciones se reúnan contra Jerusalén, Dios mismo responderá con poder. Israel es el reloj profético de Dios. Allí fue rechazado el Mesías, allí fue levantado en una cruz y allí volverá como rey. Cada acontecimiento, cada amenaza, cada guerra, marca un paso más hacia el cumplimiento de lo que está escrito. Y el Apocalipsis lo confirma. Jerusalén será el blanco, pero también será el lugar de la redención final. Pablo, Pedro, Juan, Ezequiel, Zacarías, todos coinciden. El regreso del Mesías ocurrirá allí. Y cuando el pueblo de Dios regresó a su tierra y Jerusalén volvió a ser su capital, el calendario profético se activó. Por eso, cuando las naciones comenzaron a alinearse en su contra, los ecos del fin se hicieron imposibles de ignorar, porque todo lo que fue escrito está por cumplirse, y el lugar donde comenzó la historia será el mismo donde comenzará la eternidad. Jesús lo dijo con claridad: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy, muchas de las profecías que parecían imposibles están ocurriendo ante nuestros ojos. El regreso de los judíos a su tierra, la restauración del hebreo como idioma nacional, la reconstrucción espiritual de Jerusalén y el surgimiento de alianzas enemigas alrededor de Israel. ¿De verdad crees que todo esto es casualidad? No lo es. La Biblia no es un libro antiguo, es un mapa, un reloj, una advertencia y una promesa, y cada profecía cumplida es un paso más en la cuenta regresiva. Pero la historia no ha terminado. Aún falta lo más importante, el aliento del Espíritu. Y cuando eso ocurra, será como fuego cruzando el mundo. Será el comienzo del final, o del principio. Y ahora, después de todo lo que has escuchado y de ver cómo una visión antigua se cumplió palabra por palabra, la pregunta es para ti. ¿Crees que estamos viendo cumplirse las últimas páginas del plan de Dios? ¿Y de qué lado estás? Deja tu comentario en la caja de comentarios, porque las páginas finales ya están abiertas y cada uno tendrá que decidir en qué lado de la historia quiere estar. Dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir entendiendo cómo los acontecimientos actuales se están conectando con las profecías bíblicas. Y si aún no lo has visto, tienes que ver este vídeo porque se contesta una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios? Tienes que verlo para saber quién es hoy realmente el pueblo de Israel y si aún sigue siendo el pueblo elegido por Dios. Bendiciones.